Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Prepárense para explorar el mundo de las bacterias, un viaje alucinante al reino microscópico de las Enterobacteriaceae. Listos para descubrir un universo que, aunque invisible, tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Yo estoy más que listo, y sé que nuestra audiencia también. Hoy nos adentramos en un grupo de bacterias tan diverso como importante, la familia Enterobacteriaceae. Exacto. Desde las responsables de infecciones comunes hasta las que causan enfermedades graves, estas bacterias son protagonistas en la salud y la enfermedad humana. Para esta inmersión utilizaremos el capítulo 25 de Murray, Microbiología Médica, 9ª edición. Que se centra específicamente en las Enterobacteriaceae Prepárense para datos sorprendentes. y ejemplos que les harán ver este mundo con nuevos ojos. ¿Qué son exactamente las Enterobacteriaceae? ¿Y dónde se encuentran? ¿Amigas o enemigas? Buena pregunta. Las Enterobacteriaceae son increíblemente comunes. ¿En serio? Se encuentran en todas partes, en el suelo, el agua, incluso en nuestro propio intestino. Algunas son inofensivas, otras beneficiosas, y sí, algunas son conocidas por causar una amplia gama de infecciones. Entonces algunas son aliadas, otras villanas. Y otras, digamos que oportunistas. Oportunistas. ¿Cómo es eso? Hay tres categorías. Las que siempre causan enfermedades, las oportunistas que aprovechan un sistema inmune debilitado y las que se vuelven patógenas al adquirir genes de virulencia. Como si se pusieran una armadura. Interesante. Pero ¿cómo las reconocemos? Imagino que no todas las bacterias son iguales bajo el microscopio. Cierto. Si las miramos al microscopio, las Enterobacteriaceae son bacilos gram negativos, Ajá. de tamaño moderado y sin esporas. Entiendo. Un rasgo clave que las distingue es que no tienen actividad de la citocromo oxidasa. ¿Y eso qué significa? Esto nos ayuda a diferenciarlas en el laboratorio de otras bacterias gram negativas. Ciencia en acción. Ahora, hablemos de su lado oscuro. ¿Cómo nos enferman? ¿Qué las hace tan virulentas? Su estructura es clave para entender su patogenicidad. Ah, sí. Un componente importante es el lipopolisacárido, o LPS. Que forma parte de su pared celular. Interesante. El EPS tiene tres componentes, el polisacárido o el polisacárido central y el lípido A. El pies, polisacáridos. Muchos nombres. ¿Por qué son importantes estos componentes? Claro, el polisacárido O nos ayuda a clasificarlas epidemiológicamente, Ya veo. mientras que el polisacárido central identifica a la bacteria como parte de la familia Enterobacteriaceae. Ajá. Pero el lípido A es el más problemático. ¿En serio? Es el responsable de la actividad de la endotoxina, un factor de virulencia muy potente. Endotoxina. Ese nombre no me suena nada bien. La endotoxina es como una bomba que detona una respuesta inflamatoria descontrolada en nuestro cuerpo. ¿Qué? Puede causar fiebre, shock, incluso la muerte. Eso sí que es peligroso. Entonces, la endotoxina es un arma importante en el arsenal de las Enterobacteriaceae. Sin duda, Tienen otras herramientas para causar daño. por supuesto. Algunas tienen una cápsula que las protege de la fagocitosis, ¿De la qué? el proceso por el cual nuestras células inmunitarias las engullen y destruyen. Ah, ya entiendo. Otros tienen flagelos, que les permiten moverse, y fimbrias, que les ayudan a adherirse a nuestras células. Es como si tuvieran un kit completo de supervivencia y ataque. Exacto. Y aún hay más. Algunas Enterobacteriaceae pueden cambiar la expresión de sus antígenos de superficie, Cambiar su expresión. un proceso llamado variación de fase antigénica. ¿Y eso para qué? Es como si se pusieran un disfraz para engañar a nuestro sistema inmunitario. Increíble. Es fascinante, aunque un poco aterrador, cómo estos microorganismos han evolucionado para ser tan efectivos. Profundizamos en los mecanismos específicos que utilizan para enfermarnos. Cómo logran invadirnos y causarnos daño. Con gusto. Continuemos nuestra inmersión en el mundo de las Enterobacteriaceae. Preparémonos para conocer a los miembros más notorios de esta familia. Aquellos que causan un gran impacto en la salud humana, ¿verdad? Exactamente. Comencemos con la más famosa, Escherichia coli, o E. coli, como la llaman en las noticias. Ah, en coli. Probablemente la bacteria más conocida del mundo. Es un miembro fascinante y versátil de las Enterobacteriaceae. En vez de Es como un actor con un amplio repertorio, capaz de interpretar tanto papeles beneficiosos como malévolos. beneficiosos y malévolos. Interesante, cuéntame más sobre esa doble vida de su coli. E. coli es un habitante natural de nuestro intestino, parte de nuestra flora intestinal, nos ayuda a digerir los alimentos y produce vitaminas esenciales. Ajá. Pero algunas cepas de E. coli han desarrollado la capacidad de causar enfermedades, ¿En serio? desde gastroenteritis hasta infecciones urinarias, meningitis e incluso sepsis. Es como si el Dr. Jekyll se transformara en Mr. Hyde. ¿Cómo es posible? La clave está en los factores de virulencia. ¿Factores de qué? Algunas cepas de E. coli han adquirido genes que les permiten producir toxinas, adherirse a nuestras células e invadir tejidos,
Es como si hubieran aprendido nuevos trucos para causar daño. Wow. Entonces, no todas las E. coli son iguales. ¿Cuáles son las cepas más problemáticas? Hablemos primero de la gastroenteritis, la infección más común causada por E. coli. Para. ¿Sabías que hay diferentes tipos de E. coli que causan diarrea? No tenía idea. Pensé que todas las E. coli causaban el mismo tipo de problemas intestinales. Para nada. Existe la E. coli enterotoxigénica, o ETEC, la principal causa de la diarrea del viajero. ¿En serio? Produce toxinas que alteran el equilibrio de líquidos en el intestino, provocando esa diarrea acuosa tan molesta. Ah, la famosa venganza de Moctezuma. La sufrí de mis propias carnes durante un viaje no es nada agradable. Exacto. También tenemos la E. coli enteropatógena, o EPEC. A ver. Desediera las células intestinales y destruye sus microvellosidades, lo que también provoca diarrea. Vaya. Y no olvidemos la E. coli enterogregativa, o EEIC. Forma agregados característicos en forma de ladrillo apilado en el revestimiento intestinal, Interesante. a menudo asociada con diarrea persistente y retraso del crecimiento en niños. ¿Cuántas variantes de E. coli? Es increíble cómo un solo tipo de bacteria puede causar tantos problemas intestinales diferentes. ¿Y qué hay de las infecciones fuera del intestino? Mencionaste las infecciones urinarias, meningitis y sepsis. Sí, E. coli es una causa importante de infecciones del tracto urinario, especialmente en mujeres. Ajá. También puede causar meningitis en recién nacidos y sepsis, una infección generalizada del torrente sanguíneo que puede ser muy grave. Entiendo, es decir, E. coli puede ser una bacteria muy versátil y peligrosa si se sale de control. Pero hablemos de otro miembro de la familia Enterobacteriaceae que también es bastante conocido, Salmonella. Ah, Salmonella, un nombre que infunde temor en los amantes de la comida. Recuerdo haber leído que hay miles de tipos de Salmonella, ¿es cierto eso? Sí, hay más de 200 serotipos de Salmonella, todos pertenecientes a la especie Salmonella entérica. Wow. A pesar de su diversidad, todos comparten la capacidad de invadir las células intestinales y sobrevivir dentro de los macrófagos, las células de nuestro sistema inmune encargadas de combatir infecciones. Es como si fueran pequeños guerreros, infiltrándose en nuestro cuerpo y escondiéndose de nuestras defensas. Exacto. Y lo hacen con la ayuda de islas de patogenicidad. ¿Islas de qué? Regiones especiales en su ADN que contienen genes que les permiten causar enfermedades. Increíble. Es como si tuvieran un manual de instrucciones para la infección. ¿Y qué tipo de enfermedades causa Salmonella? La forma más común es la gastroenteritis, la clásica intoxicación alimentaria que causa diarrea, calambres abdominales y fiebre. La temida intoxicación alimentaria la he padecido un par de veces y no es nada agradable. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento, pero puede ser grave en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entiendo, hay otras formas más graves de infección por Salmonella. Sí, Salmonella también puede causar septicemia, Septicemia. una infección del torrente sanguíneo que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Vaya. Y existe la fiebre entérica, también conocida como fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea. Una enfermedad grave causada por serotipos específicos como Salmonella typhi. La fiebre tifoidea, recuerdo haber leído sobre ella en libros de historia, era una enfermedad devastadora. Así es, la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos. Caray. Causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y erupciones cutáneas. ¡Qué barbaridad! Si no se trata con antibióticos, puede ser fatal. Es increíble cómo un solo género de bacteria puede causar tantas enfermedades diferentes. Y lo que me parece aún más preocupante es que mencionaste que algunas personas pueden ser portadoras asintomáticas de Salmonella. Eso significa que pueden transmitir la bacteria sin saberlo. Exactamente. Es por eso que la higiene es tan importante para prevenir la propagación de Salmonella. Ya veo. Lavarse las manos con frecuencia, cocinar bien los alimentos y evitar la contaminación cruzada son medidas esenciales para evitar la infección. Totalmente de acuerdo. Hay que ser muy cuidadosos en la cocina. Bueno, hemos hablado de E. coli y Salmonella. ¿Qué otras Enterobacteriaceae merecen nuestra atención? Hablemos de una bacteria que causa un tipo particular de gastroenteritis y que está estrechamente relacionada con E. coli a nivel genético. Shigella. Shigella no es la bacteria que causa la disentería. Sí, señor. Shigella es la culpable de la disentería basilar, una enfermedad caracterizada por diarrea sanguinolenta, fiebre y fuertes dolores abdominales. Eso suena terrible. ¿Cómo actúa Shigella para causar esos síntomas tan graves? Shigella es una maestra de la invasión. ¿En serio? Penetra en las células que recubren el colon y las destruye,
causando una intensa inflamación. Vaya. Y lo hace con la ayuda del sistema de secreción de tipo trero que mencionamos antes. Otra vez ese sistema. Parece que es una herramienta muy popular entre las enterobacterias. Lo es. Es muy efectivo para inyectar proteínas que alteran el funcionamiento de nuestras células. ¿Ya ven? En el caso de Shigella, estas proteínas le permiten evadir el sistema inmune y propagarse de célula a célula, causando estragos en el colon. Es como una pequeña fuerza de asalto, invadiendo y destruyendo todo su paso. Y todas las Shigella causan la misma gravedad de enfermedad. Hay diferentes especies de Shigella, Ajá. y algunas son más virulentas que otras. Entiendo. Por ejemplo, Fendicenteriae produce una toxina llamada toxina Shiga. Toxina Shigella. que puede causar daño renal. Cabe. ¡Qué barbaridad! Esta complicación es similar a la que puede ocurrir con la E. coli enteromorrágica o EHE. Entonces, Shigella es una bacteria a la que no hay que tomar a la ligera, diarrea sanguinolenta, inflamación, toxinas, un verdadero cóctel de problemas. Sin duda. Y para completar nuestro recorrido por las Enterobacteriaceae más relevantes, hablemos de un género con un pasado bastante oscuro. Yersinia. Yersinia. Ese nombre me evoca imágenes de la peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia. Exacto. Yersinia pestis es la bacteria responsable de la peste bubónica, la enfermedad que causó millones de muertes en la Edad Media. Cari, pero no todas las Yersinias son tan temibles. Me alegra oír eso. Hay otros tipos de Yersinia que no sean tan peligrosas. Sí, hay otras 2 especies de Yersinia que causan enfermedades en humanos, y enterocolítica y forotuberculosis. Ambas causan principalmente infecciones gastrointestinales, aunque pueden complicarse en algunos casos. Entiendo. Entonces, Yersinia es un género diverso con diferentes niveles de patogenicidad que tienen en común estas bacterias. Una característica común a todas las Yersinia patógenas es su capacidad de resistir la fagocitosis, Resistir la... es decir, la capacidad de las células inmunitarias para engullirlas y destruirlas. Ah, Lo hacen utilizando, una vez más, el sistema de secreción de tipo 3. parece que este sistema es la navaja suiza de las enterobacterias y ellas lo usan para todo. Es una herramienta muy versátil. Entiendo. En el caso de Herpes pestis, el sistema de secreción de tipo 3 le permite inyectar proteínas en los macrófagos, las células inmunitarias que deberían eliminarla. Ya veo. Estas proteínas bloquean la fagocitosis, permitiendo que la bacteria sobreviva y se multiplique dentro de los macrófagos. Es increíble cómo las bacterias han desarrollado tantas estrategias para evadir nuestras defensas. Y hablando de Hiapopestis, ¿qué la hace tan peligrosa? ¿Por qué causó tantas muertes en el pasado? Pestis tiene varios factores de virulencia que le convierten en un patógeno altamente peligroso. ¿En serio? Además del sistema de secreción de tipo tredo, tienen una cápsula antifagocítica que la protege de ser engullida por los macrófagos. Vaya. Y para colmo, produce una enzima llamada activador del plasminógeno, ¿Activador del qué? que interfiere con la coagulación de la sangre, facilitando su diseminación por el cuerpo. Es una verdadera máquina de guerra. No es de extrañar que la peste bubónica haya sido tan devastadora. Tienes razón, aunque la peste bubónica ya no es la amenaza que era antes gracias a los antibióticos y las medidas de control de roedores, Kid pestis sigue siendo un patógeno peligroso. Entiendo. Y no olvidemos ahí enterocolítica y tachotuberculosis, que pueden causar gastroenteritis, dolor abdominal y fiebre, a veces imitando la apendicitis. Es fascinante, aunque un poco aterrador, la diversidad de enfermedades que pueden causar las enterobacteriaceae. Hemos hablado de E. coli, Salmonella, Shigella y Yersinia. ¿Hay algún otro género importante que debamos mencionar? Sí, hay otros géneros de Enterobacteriaceae que pueden causar infecciones, aunque son menos comunes que los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, Klebsiella y neumonía. Es un patógeno oportunista que puede causar neumonía, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados o en hospitales. Bien. Y Proteus mirabilis es conocido por causar infecciones urinarias y cálculos renales. Cálculos renales, ¿cómo se les arregla una bacteria para causar eso? Proteus mirabilis produce una enzima llamada ureasa que descompone la urea en amoníaco. Ajá. Esto aumenta el pH de la orina, creando un ambiente favorable para la formación de cálculos renales compuestos de estrubita. Es increíble cómo las bacterias han desarrollado tantas estrategias para sobrevivir y causar enfermedades. Realmente me has abierto los ojos al mundo de las enterobacteriaceae. Me alegra oír eso y recuerda, solo hemos arañado la superficie de este fascinante mundo microbiano. De vuelta en nuestra inmersión profunda en el mundo de las enterobacteriaceae. Ya conocemos a los sospechosos habituales y sus estrategias. Ahora, ¿cómo los desenmascaramos y combatimos? Hablemos del diagnóstico y tratamiento de estas infecciones. Excelente punto. Identificar al enemigo es crucial para elegir la mejor arma. En el caso de las Enterobacteriaceae, el cultivo es fundamental para el diagnóstico. Cultivo. Sí, se toman muestras del paciente,
ya sea de sitios normalmente estériles como la sangre o el líquido escalorraquídeo o de sitios con flora normal como las heces. Entiendo. Estas muestras se cultivan en medios especiales que permiten el crecimiento de las bacterias. ¿Y cómo se sabe si las Enterobacteriaceae están presentes en la muestra? Bueno, los medios de cultivos contienen nutrientes que permiten a las bacterias crecer y multiplicarse, formando colonias visibles. Ajá. Algunas bacterias, como E. coli, fermentan la lactosa, produciendo colonias de color rosado en un medio llamado agar MacConkey. Interesante. Otras bacterias no fermentan la lactosa y forman colonias incoloras. Esto nos da una pista inicial sobre la identidad del microorganismo. Es como si las bacterias nos dejaran su firma en el plato de cultivo. Exactamente. Pero, ¿cómo se determina la especie exacta de Enterobacteriaceae? Buena pregunta. Una vez que tenemos las colonias aisladas, se realizan pruebas bioquímicas para identificar la especie específica. Pruebas bioquímicas. Sí, estas pruebas evalúan la capacidad de las bacterias para fermentar diferentes azúcares, producir enzimas específicas o reaccionar de manera particular a ciertos reactivos. Está bien. Es como un juego de detectives microbianos, buscando pistas para descubrir la identidad del culpable. Me encanta la analogía. Entonces, con el cultivo y las pruebas bioquímicas podemos identificar al enemigo con precisión. Y una vez que lo conocemos, ¿cómo lo combatimos? Hablemos del tratamiento. El tratamiento de las infecciones por Enterobacteriaceae se basa en antibióticos. Claro. Sin embargo, no todos los antibióticos son efectivos contra todas las bacterias. Eso tiene sentido. Es crucial realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos para determinar cuál es el fármaco más eficaz contra la bacteria específica que está causando la infección. Claro, porque si usamos un antibiótico al que la bacteria es resistente, no servirá de nada. Exactamente. La resistencia a los antibióticos es un problema creciente a nivel mundial. Es cierto. Las bacterias, incluyendo las Enterobacteriaceae, han desarrollado mecanismos para resistir la acción de los antibióticos, lo que dificulta su tratamiento. Es decir, que el uso indiscriminado de antibióticos puede empeorar el problema de la resistencia. Así es. Es importante utilizar los antibióticos de manera responsable solo cuando son realmente necesarios. Y siguiendo las indicaciones del médico. Además, hay que completar el tratamiento, incluso si los síntomas mejoran antes de terminar la medicación. Interrumpir el tratamiento prematuramente puede favorecer la aparición de bacterias resistentes. Entiendo. El uso responsable de los antibióticos es fundamental para preservar su eficacia y evitar la propagación de bacterias resistentes. Pero, ¿qué pasa con las infecciones gastrointestinales causadas por Enterobacteriaceae, como la salmonelosis? Siempre se necesitan antibióticos. No necesariamente. En muchos casos de gastroenteritis por salmonella, el tratamiento con antibióticos no es necesario. Incluso puede ser contraproducente. ¿En serio? La mayoría de las personas se recuperan con reposo, hidratación y una dieta blanda. Los antibióticos solo se utilizan en casos graves o en personas con alto riesgo de complicaciones. Entonces el tratamiento depende del tipo de bacteria, la gravedad de la infección y el estado de salud del paciente. ¿Y qué hay de la prevención? ¿Qué podemos hacer para evitar estas infecciones? La prevención de las infecciones por Enterobacteriaceae se basa en gran medida en las buenas prácticas de higiene. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y antes de manipular alimentos, es fundamental. También es importante cocinar bien los alimentos, especialmente la carne, para eliminar cualquier bacteria que pueda estar presente. Los clásicos consejos de la abuela. Lavarse las manos, cocinar bien los alimentos. A veces las soluciones más simples son las más efectivas. Exactamente. También es importante evitar la contaminación cruzada en la cocina, utilizando tablas de cortar y utensilios diferentes para la carne cruda y los alimentos listos para comer. Por supuesto, si alguien en casa está enfermo, es importante extremar las precauciones de higiene para evitar la propagación de la infección. Y en algunos casos hay vacunas disponibles para prevenir enfermedades causadas por Enterobacteriaceae. Sí, existen vacunas para prevenir algunas enfermedades causadas por Enterobacteriaceae, como la fiebre tifoidea. La vacuna contra la fiebre tifoidea se recomienda a las personas que viajan a zonas donde la enfermedad es endémica. Fantástico. Vacunas, higiene, precauciones en la cocina. Parece que tenemos un buen arsenal para defendernos de las Enterobacteriaceae. Sin duda. Aunque las Enterobacteriaceae son un grupo diverso y a veces peligroso de bacterias, con las medidas adecuadas podemos minimizar el riesgo de infección y mantenerlas bajo control. ¡Qué alivio! Me siento mucho más preparado para enfrentarme a estos pequeños villanos microscópicos ahora que conozco sus secretos. Hemos aprendido muchísimo en esta inmersión profunda, desde sus características y mecanismos de patogenicidad hasta el diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones que causan. Me alegra que te haya resultado útil.
Recuerda, el mundo microbiano es fascinante y complejo, y las enterobacteriaceae son solo un pequeño ejemplo de la diversidad y la importancia de los microorganismos en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y con esto concluimos nuestra inmersión profunda en el mundo de las enterobacteriaceae. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se lleven consigo nuevo conocimiento y una mayor conciencia sobre estos diminutos pero poderosos habitantes de nuestro planeta. Hasta la próxima.